noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Esta noche, a ver, un tema que ha generado mucha polémica en la semana. A través de la bancada de Unidad Demócrata se presenta un proyecto de ley a través de las diputadas Jimena Costa y Fernanda San Martín de ley de paridad. Esta ley lo que pretende es que el binomio presidencial contemple a una mujer, es decir, si candidatea una mujer como presidenta, vaya un hombre como vicepresidente y viceversa. Bajo el argumento que en todos los poderes la ley de paridad existe en la Asamblea Legislativa, todo aquello que va a ser elegido tiene que ser bajo la lógica de paridad, salvando el binomio presidencial. Esto que parecería, digamos, generar una polémica directa a el binomio que pretende el movimiento al socialismo, ha tenido una respuesta negativa de los propios compañeros de Unidad Demócrata, lo que ha puesto en evidencia una serie de conflictos, digamos, existentes alrededor de la presencia de la mujer, sin duda alguna, ¿no? Esto definitivamente es un tema transversal, no cruza simplemente por un partido político, y es por eso que hemos invitado a hablar sobre este tema y lo que este tema pone sobre la mesa a la diputada Jimena Costa. Jimena, como siempre, es un gusto tenerte en esta casa, no es hotel. Bienvenida. Gracias, Susana. Buenas noches, un gusto estar aquí. Con nosotros también se estrena la senadora Patricia Gómez del PDC. Bienvenida a esta casa, no es hotel. Gracias por la cobertura, a sus órdenes, Susana. Y muchas gracias por estar aquí, senadora. Sé que ha estado con un tema de salud y se ha parado y ha venido al programa. Le agradezco muchísimo. A usted. Con nosotros esta noche también Fernanda San Martín. Fernanda, como siempre, un gusto. Es un gusto siempre tenerte. Fernanda, que ha estado en los primeros ensayos de esa casa no es hotel, es una de nuestras panelistas, de las primeras que ha habido. Muchas gracias, Susana. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir el panel con Jimena, Patricia, Marcelo y, por supuesto, contigo, como siempre, aquí a las órdenes para hablar de un tema tan importante para las mujeres. Con nosotros también esta noche se estrena Marcelo Arequipa, un amigo querido. Buenas noches, bienvenido a esta casa no es hotel, Marcelo. Gracias, Susana, y feliz de estar aquí, además en un panel eminentemente femenino. Muchísimas gracias por estar. Quédese con nosotros en esta casa no es hotel. Volvemos al siguiente bloque para empezar el debate sobre esta ley de paridad. Volvemos a esta casa no es hotel. Esta noche estamos hablando sobre la ley de paridad, el proyecto de ley en realidad que ha presentado las diputadas Costa y San Martín. A ver, Jimena, quiero empezar con vos. ¿De qué se trata este proyecto de ley? Me encanta así de directo y primero diremos, es una reforma, un artículo de la ley de régimen electoral, el artículo 52, para obligar a que se aplique lo que ya está en 8 artículos de la Constitución. Es decir, que el 50% de la participación y para los cargos electivos sea con paridad. Mitad para los hombres, mitad para las mujeres. En este caso, se aplica al judicial, se eligen magistradas con 50%, se aplica al órgano electoral, se eligen vocales, la mitad mujeres, se aplica al legislativo, la mitad de senadoras y la mitad de diputadas, pero sorprendentemente no se aplica al ejecutivo. Entonces es nada más una modificación al artículo 52 de la ley de régimen para que diga que candidatos a presidente, presidenta, a vicepresidente, vicepresidenta, debe ser con paridad y equidad de género. De tal manera que todos los partidos para la próxima campaña nacional tengan una mujer en el binomio. En la última elección, 2014, de 5 partidos, 3 ya tenían mujeres. Las 3 a la vicepresidencia, lamentablemente. Ojalá viéramos el paso adelante con mujeres candidatas a la presidencia, pero esta ley no es otra cosa que hacer cumplir la Constitución en la ley de régimen electoral, porque esto obviamente está vigente desde el 2009 y no hay argumento alguno para no aplicarlo al Ejecutivo. Han sido seguramente decisiones políticas
En ese momento no podíamos hacer nada, todavía no éramos diputadas, ahora ya podemos, por lo menos haremos el trabajo para obligar a que se cumpla lo que ya está en la Constitución. Mentira que requiera modificarse la Constitución. A ver, Fernanda, en tu bancada en principio hubo apoyo para esta ley, pero se dijo que Óscar Ortiz mandó e instruyó que se retirara este apoyo. ¿Cuán verdad es esto? A ver, primero contarle a toda la población que este proyecto de ley es un proyecto presentado por diputadas y diputados de todas las tiendas políticas de oposición. Está Unidad Nacional, independientes que también han candidatado por Unidad Nacional como Jimena, demócratas como el diputado Norman Lazarte, porque también hay hombres que han firmado este proyecto de ley, la diputada Giovanna Jordán, la diputada María Isabel Bustamante, y otros diputados que han apoyado este proyecto. Esto es muy importante, efectivamente hay personas que han retirado su firma, pero yo creo que esa es la anécdota. Aquí lo importante es realmente la importancia, valga la redundancia, que tiene este proyecto de ley. Más del 50% de la población son mujeres. Solamente vamos a construir un país justo, un país equitativo, un país inclusivo, en la medida en la que realmente veamos representadas ese 50% de la población. Generalmente las mujeres no están en los puestos de decisión. Hemos visto cómo ha habido un gran avance estos últimos años, desde el 52 con el voto universal, la ley de cuotas en los años 90, posteriormente la paridad, el 50-50, que ha permitido que la presencia de la mujer en la política realmente se avance y se ahonde en ese sentido. Pero sin embargo, a mayor poder de decisión, hay menor cantidad de mujeres que están presentes en esas decisiones. Lo vemos en la propia Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que las comisiones y los comités no están contemplados dentro de la participación de las mujeres. De ahí es donde sale la pregunta, que no me parece un hecho menor, en el sentido, Fernanda, de que es el 50%, hay toda una legislación, ¿no es cierto?, que reconoce, etcétera. Este es un avance que están dando los diputados de oposición en cuanto a consolidar, ¿no?, la presencia femenina. ¿Por qué alguien lo retira? Porque las personas que han retirado han dado motivos personales de que había alguien que había dado una instrucción. Nunca dijeron quién era, nunca dijeron el por qué. A mí nadie me ha llamado. El Movimiento Demócrata Social como partido tiene los lineamientos muy claros en cuanto a los derechos de las mujeres, porque aquí estamos hablando del reconocimiento de derechos humanos, constitucionalizados y también consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Entonces, aquí no hay una discusión y no puede haber una discusión entre si se aplica o no se aplica. Los derechos humanos uno se adhiere y punto. No hay una discusión sobre los derechos humanos. Efectivamente, como en todo movimiento, en todo partido político, siempre hay seguramente resistencias. Yo no he escuchado una resistencia directa, sí he escuchado que decían que este proyecto tenía que reformarse la Constitución, ya lo dijo la diputada Costa y lo voy a reiterar, no se requiere una modificación de la Constitución porque ya está constitucionalizado el principio de paridad. El artículo 8, el artículo 26 de la Constitución Política del Estado, el artículo 11, el artículo 147, el artículo 172, el artículo 209, 210, hablan de la paridad como principios del Estado. Por lo tanto, al ya existir esa paridad dentro del Estado y ser un principio constitucional, no se requiere de ninguna reforma. Y lo que simplemente se debe hacer aquí, y es lo que estamos proponiendo, es una adecuación de la ley de régimen electoral a la Constitución Política del Estado. Patricia, usted es senadora del PDC y Tuto Quiroga en las elecciones del 2014 presenta un binomio interesante, ¿no es cierto?, intercultural, va él y de vicepresidenta Tomás Ayarwi. ¿Cómo se ha hecho la elección de ella como candidata? ¿Qué discusiones al interior de la fuerza política han habido para determinar que ella sea la candidata? ¿Cómo se hizo? Yo ingresé al Partido Demócrata Cristiano como invitada mucho después de que esa estructura ya estaba establecida. Poco o nada puedo mencionar al respecto.
Solo puedo mencionar que de acuerdo a lo establecido en la normativa, sí se ha respetado la paridad y la alternancia. Presidente varón, vicepresidenta mujer. En el caso de Chuquisaca, que es el departamento al que represento, en la franja de seguridad estaba su servidora como primera senadora, por lo tanto el suplente varón, el segundo senador por Chuquisaca varón y la suplente mujer. Creo que se ha establecido y se ha respetado lo que ya en la normativa se mencionaba, y esta normativa no es una normativa reciente. Estamos hablando de una ampliación a la ley de 1999, cuando se empieza a hablar de alternancia, de equidad de género, y se empieza a hablar también ya no con un 30% de participación de las mujeres como se hizo en 1997, sino que ahora se habla de un 50%. Entonces, creo que eso ya estaba establecido en la ley. Creo que el Partido Demócrata Cristiano ha sido respetuoso de esa ley. No se ha tenido que crear nuevas consignas y nuevos conceptos, y de ahí viene estructurado. Como cuarta senadora por el departamento de Chuquisaca, tengo a bien decir de que estaba en la franja de seguridad, en la franja de la senaturía por el departamento, y gané. Evidentemente. A ver, Marcelo, existen dos corrientes. La primera, la discriminación positiva, de promover que aquellos sectores que han sido históricamente discriminados pues tengan una mayor participación. Este es el caso de la ley de paridad, ¿no? Donde se exige que la mujer tenga mayor participación, y todos aquí conocemos la historia de los porqués. Asimismo sucede en otros casos con los temas indígenas, con los temas afrodescendientes, dependiendo los países donde existan. Ahora, existe otra corriente que habla de que esa discriminación positiva está en decremento a el derecho democrático que tienen los votantes, el elector, ¿no es cierto? Porque a nombre de la discriminación positiva se impone de alguna manera un candidato, ¿no? Y el elector no podría tomar la decisión que así que quisiera. A ver, yo quisiera que nos expliques estas dos corrientes, por qué se da, etcétera, ¿no? A ver, la primera probablemente intenta empujar aquella lógica de la voluntariedad dentro de una sociedad. Es decir, entendemos que somos distintos, somos diferentes, y entonces, por tanto, intentamos más bien primero impulsar que voluntariamente los partidos políticos, es decir, compongan en sus listas personas de distinto origen, personas de distinto sexo. Yo creo que eso no ha funcionado en nuestra política. No ha funcionado porque si uno se fija la composición de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores desde el momento en el cual recuperamos la democracia hasta el día de hoy, hay quiebres en los cuales, al parecer, si esto no está normado, es decir, si no es obligatorio. No decimos, exacto, prácticamente, si no es obligatorio, por tanto, no lo hago, ¿no? Ni siquiera ya por un tema de creatividad, es decir, y ahí a mí me parece bastante irónico y hasta divertido, yo diría, en algún aspecto. Este año hemos tenido que enterarnos de alguna forma nosotros que la política había sido divertida, porque del pasado resucitan Felipe Quispe y Jaime Paz. O sea, es decir, entran a decirnos la oposición y la política es divertida finalmente, y podemos jugar creativamente haciendo cosas, ¿no? Más allá de que esto esté normado o no esté normado. Y yo creo que la propuesta que presentan las diputadas Fernanda San Martín y Jimena Acosta justamente van por esa línea, en realidad, ¿no? La línea de la creatividad, primero, dentro de un mar de argumentos que tenemos hoy día respecto a no hay ideas, no hay propuestas, no hay programas, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuándo van a empezar a proponer algo, es decir, la oposición en este país, ¿no? Cuando se propone algo, entonces, a mí me parece ya paradójico, dentro de lo que es la oposición, cuando se propone algo, el primer sector en que salta y es además reaccionario a esa propuesta es tu misma fuerza política, es decir, tu misma línea, tu misma corriente política. Entonces, ahí me parece que, primero, suena muy raro, suena muy contradictorio que dentro de tu misma organización política te critiquen algo que para mí
como ciudadano y un poco viendo un poco el tema político, me parece además tremendamente creativo. Es decir, hasta el día de hoy no habíamos visto esto y cuando quieres construir algo, al parecer, más bien es la reacción, y la reacción no implica construcción, sino implica más bien destrucción, yo creo. Y eso es dividir, ¿no? Eso es dividir las cosas otra vez y seguir haciendo las cosas en la manera vertical en la cual se practica la política en este país, ¿no? Ojo que yo creo que hay una diferencia entre hablar de corrientes y personas en específico. Claro. Y creo que ahí habría que hacer una diferenciación. No ha habido, por ejemplo, dentro de mi partido una reunión en la cual se analice el tema y hay una postura en contra. Creo que es bien diferente eso de opiniones marginales que pueden tener algunos sectores más conservadores. Pero a ver, yo quiero contigo, Jimena. A ver, Murillo, que es senador, ¿no es cierto? O sea, es que no lo dice cualquiera, lo dice un senador, por lo tanto representa y además está dentro de una estructura partidaria. Él es senador de Unidad Nacional, del partido en el que estás tú también, ¿no es cierto? Hace críticas al proyecto de ley, ha hecho críticas públicas, ¿no es cierto? Y además hace no sé, bueno, se pone en una categoría que quisiera que por favor me le expliques, que es matriarca. Dice, yo, un ratito, aquí, esta ley. Es imposible para mí explicar eso. Entonces, yo soy matriarca. Entonces, matriarca, pero me opongo a la ley. O sea, una cosa. Sí, no, la verdad es que yo no podría interpretar. Pero estamos hablando de un senador del Estado Plurinacional. Pero ese senador, al igual que yo, hemos sido elegidos con los votos a Samuel Doria Medina, porque venimos en las listas de Unidad Nacional. Yeah. Entonces ahí comparto lo que dice Fernanda y luego voy a hablar un minutito del acoso, porque Samuel Doria Medina ha dado todo su respaldo a esta ley. Todo el respaldo, además de decírmelo, todo el respaldo de Unidad Nacional, plantea, está en el estatuto de Entonces busco el estatuto que yo no me había percatado y está tal cual, ¿no? Entonces hay un partido que aplica el 50%, creo que son dos, creo que también era el Movimiento Sin Miedo, no sé en qué está Solvó, me imagino que lo mismo, pero hay partidos que ya tenían la decisión de 50% internamente. Uno es Unidad Nacional y Samuel me ha dado todo el apoyo, el respaldo del partido me lo pone para esta ley. ¿Cómo se hace este respaldo? A ver, me importa. ¿Cómo se hace este respaldo? Antes de ¿Se hace una presentar reunión la pública? ley, no, porque lo que pasa es que mira tú, si cada uno de nosotros presentara la bancada cada iniciativa que tiene, tendríamos que pasar 4 o 5 horas diarias reunidos. Es mentira. Cada uno de nosotros lleva adelante un montón de acciones. No sé tú, pero yo hasta acá son un promedio de unos, por ejemplo, 10 peticiones de informe por mes, hacemos interpelaciones, hacemos recursos. Entonces, y tenemos 11 leyes más o menos presentadas con... Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Antes de presentar la ley, yo le escribí a Samuel, le dije, ¿qué opinas de esta ley? Todo el apoyo, me dice. Entonces, tú me dices, el senador se opone, como es el caso de las declaraciones del senador Ortiz. Hay que hablar del tema. Existe una cultura patriarcal en el país y dentro del sistema político. Precisamente ahí viene la importancia de la ley y de las reformas. Existen hombres que creen que cuando las mujeres llegamos a ese espacio, les estamos quitando lo que les pertenece, se creen por derecho dueños del espacio. Mira, hay una diferencia entre los políticos que vienen de antes y los nuevos, los más jóvenes. Hay una diferencia. Pero no hay diferencia entre oficialistas y opositores, entre izquierda, derecha, entre el pasado y el presente, Susana. La cultura patriarcal persiste como persiste la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo he sido la que ha declarado y he dicho que voy a hacer procesos y demás. No ha sido Fernanda, compartimos la ley, pero la que armó el boche fui yo. ¿Por qué? Por lo mismo que les digo muchas veces a las mujeres en los foros, en la televisión o en la radio. No acepten la violencia. Si eres víctima de alguna forma de violencia, no tienes por qué aguantarla, resuélvelo. ¿No ve? Yo no puedo, podría, digamos, renunciar e irme, pero lo que estaría haciendo es darles espacio a quienes te acosan. Entonces, mi decisión es, no voy a soportar, no voy a dejar que siga el acoso, voy a hacer algo al respecto. Jimena, terminaré la idea.
Entonces, ese es un tema. El tema de fondo acá no es lo que declaren 2 senadores, que no son los que van a decidir. Va a decidir el país, el debate público y la asamblea. Lo que hay que plantear es que mientras más mujeres en lugares de decisiones, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en los municipios, en las empresas, en los equipos de fútbol, estimada Susana, la sociedad los va a ver con más, ve a las mujeres con mayor naturalidad, se incorpora la visión de las mujeres en todos los espacios decisionales y las sociedades avanzan. El mundo está avanzando en esa ruta y Bolivia no puede detenerse. Entonces, ¿genera reacciones? Claro que genera reacciones, pero claro, igual hay que es seguir. paradójico, es curioso que genere reacciones. O sea, después de lo que me dice Samuel, te da todo el apoyo, ¿no? Está en el estatuto. Pero el senador que tienen de Unidad Nacional por Cochabamba, pues No. hace las declaraciones que hace. Digo, Jefe de o sea, bancada, ¿qué cosas se hacen internamente dentro de los partidos que luego suceden? Porque, a ver, desacuerdos pueden existir, pero aquí estamos hablando de un tema de un proyecto de ley y ahí, bueno, ahí uno... Pero es un proyecto de ley que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. No es cualquier otro proyecto de ley. Es un proyecto de ley que no es solo en el Senado o solo en la oposición, estimada Susana. Hay muchos hombres que no les gusta. Y lamentablemente en todos los procesos de reformas ha habido grandes batallas. Pregunta para la ley de cuotas. No, sí, sin duda. A ver, Fernanda, durante la semana Jimena Antelo ha publicado un Twitter donde se decía que que se especula una alianza a Carlos Mesa, Rubén Costas, y que la reacción, y por lo tanto una dupla Carlos Mesa, Óscar Ortiz. Y que la reacción de Óscar Ortiz, eso, todo es un tema de especulación. El Twitter solamente se decía que se especula una alianza, nada más. A partir de eso, se especula también que la reacción de Óscar Ortiz es por defender, ¿no?, de alguna manera, su posible candidatura a la vicepresidencia. Tú que estás en unidad, tú que eres formas parte de las filas de los demócratas, esta discusión se ha planteado el momento que ha habido estas reacciones al proyecto de ley, porque por ahí, como dice Jimena, ustedes tienen un montón de trabajo y está bien que no van a consultar todo dentro del partido, naturalmente, ¿no? Cada que uno se limpia la nariz, por supuesto, o sea, no, entonces hay además la iniciativa y toda esta cuestión, ¿no? Perfecto, ¿no es cierto? Pero una vez que surge, porque este tema ha ido subiendo de volumen, ¿no es cierto? No hay una interna donde, oye, a ver un ratito, lo está presentando una diputada de tu bancada. Como bancada no puedes venir a decir, oye, no tengo tiempo de estas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo no tienen tiempo de estas cosas? ¿No tienen tiempo de ti? ¿Qué pasa? O sea... A ver, primero que son especulaciones, el tema de toda alianza política. Ahorita faltan 2 años para las elecciones. Esta presentación de este proyecto de ley además no tiene como objetivo principal el tema de las elecciones 2019. Esto es un tema estructural que realmente lo debemos debatir al interior de los partidos políticos, dentro de la propia sociedad. Tiene que trasladarse ese debate, porque es algo que definitivamente va a ayudar a que haya mucho mayor avance dentro de los derechos de la mujer y el empoderamiento de la mujer. Las batallas siempre en una sociedad que ha sido compuesta esencialmente por un patriarcado, las batallas de las mujeres son difíciles, ya los mencionaba las 2 legisladoras, y creo que siempre van a haber algunas personas que puedan oponerse dentro de una visión que responde de repente a estructuras mentales y a conceptos distintos de los que rigen ahora. Pero Fernanda, termino este debate que se quiere trasladar a la sociedad, ¿cómo se traslada, o sea, cómo se impulsa desde la Asamblea Legislativa que se traslada a la sociedad si dentro de los propios partidos no está habiendo un debate? Pero es que es justamente lo que esto está generando. Más bien estamos aquí, estamos hablando y se está generando ese debate, tanto en la sociedad como dentro de los partidos políticos. Y si se necesitaba ese empujoncito para que hablemos de lo principal, hay que hablarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante ver que cuando hay estos avances de las mujeres, hay muchos sectores que obviamente tienen cierto miedo a perder ese poder y ese espacio? Y ha ocurrido hace unos meses. Hemos visto cómo en las elecciones judiciales el concepto y el principio de paridad lo tiraron al tacho.
y no valió todo lo que se había conquistado con la Constitución, con las luchas de los movimientos feministas, de mujeres. Entonces hay un peligro, y hay un real peligro de que el 2019 las listas tengan la composición paritaria. Si no se cumple la Constitución, si no se cumple la ley. Por ejemplo, el artículo 172, que habla de la composición y atribuciones del órgano ejecutivo, dice, designar a los ministros de Estado, y en el siguiente dice en la composición del gabinete ministerial, respetando el carácter plurinacional y de equidad de género. En los últimos 10 años, el movimiento al socialismo ha tenido un gabinete paritario y después se olvidaron de la paridad. La paridad no puede ser ni para el oficialismo ni para la oposición una moneda de negociación. Esto es un tema estructural de la sociedad que no pasa por un senador o por un diputado o por la opinión de un periodista o por una matriarca. Pasa realmente... O por un matriarca. Ese es un concepto totalmente nuevo. Pero pasa aquí por un tema fundamental del que tenemos que hablar, que es el empoderamiento de la mujer. Y si no estamos dentro de los puestos de decisión, si no estamos en el lugar donde realmente se resuelve y se decide el camino que va a llevar el país, entonces creo que realmente no estamos involucradas como deberíamos estar las mujeres dentro del aparato. Patricia, la discusión en el PDC sobre este tema, ¿se dio, no se dio, se dará? Probablemente se va a dar, porque si hay diputadas que están a favor de este proyecto de ley, es necesario poder abrir espacios de debate y de reflexión. En el caso del Senado, somos solo 2 senadores, el senador Zamora Portarija y yo. Entonces, muy poco podemos abrir el debate al interior del Senado, toda vez de que somos solo 2 representantes, y sin embargo, pese a esto, bueno, llegamos a coordinar muchísimas cosas, pero ya en diputados creo que es importante abrir el espacio, pero no solamente para ver el proyecto de ley como tal, sino también para poder establecer dentro del Partido Demócrata Cristiano estos puntos neurálgicos por los que atraviesa el otro partido opositor. A las mujeres del Partido Demócrata Cristiano también nos ha costado muchísimo llegar a donde estamos, porque todos y todas sabemos de que hay un sistema patriarcal, machista, piramidal, que hace que las mujeres no podamos avanzar. Sin embargo, creo que ahora es cuando debería abrirse el debate, no solamente dentro de la oposición, sino también dentro del movimiento al socialismo. El próximo binomio que tanto se está mencionando, Evo Álvaro, podrá tener un viraje, podrá ser ahora una presidenta del movimiento al socialismo con un vicepresidente varón o viceversa. Eso también interesa, y nos interesa poder consensuar o poder llegar a un acuerdo para que este proyecto de ley, el momento en que llegue a subir a rango de ley, nos pueda representar a todas las mujeres, y por qué no decir también a los varones, porque aquí se está hablando de la equidad de género, ¿no? Entonces, creo que después de todo lo que vaya a pasar y la suerte que vaya a correr este proyecto de ley, hay que abrir el debate con más ganas. Marcelo, desde tu perspectiva, ¿qué efecto tiene esto dentro del movimiento al socialismo? A ver, yo creo que en general el primer efecto que puede tener es oxigenar la política, es decir, es como ahora estamos con una especie de olla de presión, agotados o atosigados con un montón de problemas, creo, sobre todo este año, termina esta gestión y la decisión que se pueda tomar, yo creo que abre esta olla y es un poco como que otra vez nos brinda la posibilidad de introducir nuevos ingredientes, es decir, hacer más interesante la política misma. Yo creo que eso es una buena oportunidad, a mí me parece, para revalorizar otra vez lo público, lo político, sobre todo estratégicamente viendo esto en aquellos lugares donde aparentemente la estadística, un poco la intención electoral te dice que el MAS ha ido perdiendo apoyo electoral en las ciudades. Y creo que si estratégicamente tanto oficialismo como oposición abanderan esta idea del tema de la paridad y la alternancia en el tema del Ejecutivo,
hay una gran posibilidad de captar otra vez la atención y seducir a la gente, sobre todo a la gente que vive en las ciudades, ¿no? Primera cosa. Y la segunda es, ya un poco más en plan de pregunta, hay algo que, viendo primero como un poco hacia la sociedad, pero ahora yo me hacía la pregunta, a propósito de el matriarca y compañía, yo me hacía la pregunta de, poniéndome en su lugar, incluso, ¿no? De ellos. ¿Te pones en el lugar? No, intentando ponerme en el lugar de ellos, ¿Qué ¿no? ves? ¿No? Intentando ponerme en el lugar de ellos. Y primero, o sea, mi pregunta era, ¿por qué presentan este proyecto de ley estas diputadas, ¿no? No tendrán la idea, no tendrán más bien el interés de ser potenciales candidatas vicepresidenciables. Es decir... ¿Y por qué vice claro, no podría ser presidencial? O presidenciales, ¿no? También, ¿no? Es decir, claro, o sea, lo estoy viendo en los términos de lo que significa el cálculo político, digo, ¿no? El interés concreto, ¿no? No el tema ideológico, no el tema identitario, no, es el cálculo político. Es decir, no, lo que están queriendo hacer es quebrar todo el trabajo que hemos estado haciendo todos estos años. Entonces, por tanto, lo que quieren hacer es ellas introducirse y luego ser potenciales candidatas, digamos, para el Ejecutivo, ¿no? Te están peleando. Tengo que opinar porque... Sí, un ratito. La verdad es que ¿Qué dices? No. ¿Sigo? Sí, por favor. Que van variando las formas de acoso. Lo último de lo último es que había presentado la ley, no sé qué le han dicho a la FER, pero yo claramente había presentado la ley por una de 3 razones. O porque me he vendido al MAS y quiero promover a la Gabriela Montaño, o porque había hecho un acuerdo con el MAS para que la promuevan a la Eva Liz, mira vos, y vale aclarar... ¿A Eva Liz, hija del Evo? Eso es lo que están circulando por ahí o las acosadores diciendo, es que ha presentado porque tiene un acuerdo con el MAS. Primera cosa que debo aclarar, no tengo un acuerdo con nadie, no soy una tránsfuga, yo no soy otra rata y estoy hasta aquí del sistema político, de las cosas que uno ve. Así que quédese tranquilo quien votó por mí. Tercero, espérame, dice que yo quiero ser candidata. Entonces es bueno, Susana, utilizar las cámaras de ATV para plantearlo. Después de las cosas que veo dentro del sistema político, de las redes de corrupción, de complicidades, del acoso, porque el acoso empieza conmigo cuando denuncié a un colega corrupto, ¿no? Después de ver todo eso, habría que estar loco para querer quedarse o ser muy cuerudo. Y ni estoy loca ni soy cueruda. Pero voy a pelear por esta ley porque no es para mí, para todas. Me tengo que ir a un corte, volvemos a esta casa, no es hotel. Es muy interesante el debate, gracias. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de la presentación del proyecto de ley de paridad. Patricia, a ver, Jimena tocó un punto sumamente interesante el anterior bloque, ¿no? Que era que a raíz de la presentación la acusaron de haberse vendido al MAS. Yo te quiero hacer una pregunta porque esas acusaciones han tenido todas las diputadas o los diputados que han coordinado con el MAS temas de generar pues, proyectos de ley. O sea, a ver, usted es senadora. ¿Cómo se puede coordinar una ley, una iniciativa sin el MAS cuando tiene 2 tercios? O la línea de la oposición es no aprobamos leyes y punto. Alguna línea personal de la oposición en muchos casos se da oponerse por oponerse, cuando de lo que se trata es de consensuar, porque no solamente somos representantes de la oposición, somos representantes nacionales. Claro. En el caso de las diputadas, son diputadas de oficialistas y de opositores. En el caso de su servidora, soy senadora de opositores y de oficialistas, por supuesto. Somos representantes nacionales. Antes de responder a esa pregunta, me gustaría aclararle el preámbulo que hace Susana. ¿Qué es vender? ¿Acaso las mujeres y nuestras consignas y nuestra ideología tiene precio? Ese es un tema que a mí me choca bastante. Vendida al MAS. ¿Qué significa venderse? Cuando una mujer ha hecho, no sé qué símbolo, en mi caso, hecho la señal de la cruz,
perfectamente consciente de que estaba jurando por esta patria hacer caso a todo lo que dice la ley. Y la ley, personalmente, desde mi interpretación, dice que regula las relaciones entre los ciudadanos. Y nosotros, al representar a esos ciudadanos, estamos también haciéndoles una promesa y un juramento a esos ciudadanos. No hay venta, no hay compraventa, no existe esa palabra en mi léxico de vendida o vendido al más. Además, ¿cómo se compra y ahora, conciencia? ¿cómo se puede hablar de venta, ¿no? Cuando se abren espacios de discusión y de debate en relación a muchos temas para que estos sean redactados en proyectos de ley, en el caso de diputados siempre generalmente es la Cámara de Diputados quien es la instancia que aprueba, Cámara de Origen, aprueba las leyes y sube al Senado. Hay un consenso también, y debería haber un consenso, y cómo no se puede abrir un espacio para abrir el debate sobre temas puntuales. Cuando se trata de las mujeres, primero hay que llegar a las mujeres que más o menos comparten la idea de una que está haciendo el proyecto, para luego llegar a las otras mujeres, para luego hacer un trabajo, pero minucioso, porque no todas pensamos igual, no todas nos hemos formado en el feminismo, en el sindicalismo, en la defensa de los derechos de las mujeres, no todas tenemos la misma cabeza, pero sí nos encontramos con mujeres con bigote, ¿no? Como en otro tiempo hablábamos, con mujeres con cabeza de varón, que nos van a poner un alto y nos van a decir, no, este proyecto no, ¿por qué? Porque probablemente obstaculiza sus intereses o que me debo a alguien que me ha puesto en este lugar y como es alguien a quien es fuerte en mi sindicato o es fuerte en mi organización política o es fuerte en mi organización social, prefiero no molestar, ¿no? ¿Cómo no podemos consensuar si son temas de interés? Por eso hace un momento decía que este debería ser un debate que se abra no solo al interior de los partidos de oposición, sino que tenemos que llegar también al movimiento al socialismo con esta propuesta. Creo que hay muchos que se validan en la desacreditación, ¿no? Siempre es la manera más fácil de buscar, mediante eso, lograr una corriente favorable a su posición. Y ocurre en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Hay un estudio de la Coordinadora de la Mujer y varias instituciones que han hecho en la Asamblea Legislativa, donde más del 70% de mujeres sufre de acoso o violencia política. 75%. Exactamente 75%. Entonces ahí vemos que es un problema en el sistema político, es estructural, pasa por oposición, pasa por oficialismo y pasa además por los tipos de acciones que son no solamente las acciones de frente, que son las que fácilmente se pueden acreditar y se pueden probar además ante un tribunal de ética, pero sobre todo las más peligrosas que son aquellas subterfugias, ¿no? La normalización, hablábamos en el corte. Ah, es que están locas. Ah, es que debe ser el día en que están con su menstruación. Ah, es que entre mujeres se pelean así. Vayan y arreglen sus problemas de mujeres. Ese es un comportamiento de acoso político contra la mujer clarísimo, que no hay cómo probarlo, que no hay cómo agarrar a la persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar al Tribunal de Ética. Ah, sí, pero ¿qué he hecho? Y se normaliza. Entonces, se naturaliza, evidentemente. Y eso es lo peligroso, porque vamos a crear además mayor incidencia dentro del machismo y una sociedad que ya de por sí tenemos una sociedad patriarcal, pero que aún se ahonda más. Yo creo que hay un desafío muy grande con este proyecto de ley. Y es un desafío a oposición y oficialismo. Un desafío que les dice a los 2/3 del movimiento del socialismo, veamos si salen del discurso, aplican su propia constitución y aplican la paridad al binomio. Y al otro lado también, a todos los partidos políticos. Yo no he escuchado hasta ahora que un partido político diga, sí, nosotros vamos a hacer un binomio paritario. A ver, interesantísimo lo que dice Fernanda en cuanto al tema del acoso, porque han habido unas declaraciones a ti, Jimena, en torno al acoso. Óscar Ortiz te dice que él no te está acosando y que está luchando contra la corrupción. Entonces, la pregunta, Jimena,
¿Es incompatible luchar contra la corrupción y una ley de paridad? ¿Por qué una ley de paridad no es un tema importante? Porque es visto como... yo me ocupo de cosas importantes. Aquí importante es la corrupción, nada de esas leycitas. Porque es claro lo que te he dicho, ¿no? O sea, yo no estoy haciendo ningún acoso, ¿no? Me ocupo de lo importante. Entonces, ¿no es importante hablar del empoderamiento de las mujeres? Es imposible separar las cosas porque realmente el sistema político que caía el 2003 con la salida del GONI, todo el mundo criticaba un sistema político absolutamente desprestigiado, corrupto, mal visto, etcétera, y se creía que iba a cambiar con todo el proceso de cambio. Mira, sigue tan podrido como entonces, las prácticas persisten, entre ellas el acoso no es el único, el tema de la corrupción para mí es un tema de fondo, pero mira tú que muchos que luchan contra la corrupción son parte de ese sistema de complicidades, ¿no? Y sobre todo, cuando tú como mujer entras y en lugar de sentarte y sonreír y hacer lo que te mandan, llevas adelante tus propias acciones, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, ya eso no es válido y hay acoso. Es decir, solo los paladines deben luchar contra la corrupción, las señoritas siéntense y sonrían, o las señoras siéntense y sonrían, porque ustedes si luchan y brillan, allá no les gusta y te van a empezar a atacar. Es decir, es un pretexto la lucha contra la corrupción para tratar de frenar el tema de fondo que es el avance de las mujeres. Ese es un tema ahí fundamental. Ponerlo en segundo plano como si fuera un tema menor, en realidad es acoso, pues, por supuesto, esas declaraciones. Claro, el tema de fondo acá es que muchos no quieren hablar de lo que pasa dentro del sistema político, Susana. Hay problemas, está mal, la gente no nos elige para estar ahí disimulando, declarando ante la prensa y sin embargo nada ahí adentro cambia. Yo no estoy de acuerdo, no lo estamos, por eso llevamos adelante varias acciones. Para cambiar ese sistema hay que cambiar las prácticas, no solo las personas, porque que entren más mujeres no significaría nada si las mujeres repiten las mismas prácticas. Pero necesitamos una renovación, y es una renovación en el oficialismo y en la oposición. Ahí vamos a ir. A ver, Marcelo, el tema de lo de la ley, ¿no es mejor hacer una ley que venga toda, no una ley específica de paridad, sino la ley electoral que contemple todo esto? Porque ya contempla todo lo demás. A ver, somos el 50%, somos mujeres, pero no te olvides que cuando uno revisa la pirámide electoral, ¿no es cierto? Los electores en un 50% son menores a 35 años. ¿Qué pasa con la representación de ese 50% menores en 35 años? O sea, la ley, qué sé yo, contempla desde qué edad puedes participar. Y esos chicos que pueden participar, ¿no? Es decir, por ahí no están representados también. Es decir, hay un problema de gerontocracia también. Por otro lado, hay toda una población que se reconoce como indígena. Realmente en las listas están yendo no solamente 50 ¿no? Jóvenes, mujeres o indígenas, mejor dicho. O sea, ¿realmente las listas están representando la composición social del país? Sí, yo creo que, sobre todo hoy día, esta Asamblea Legislativa, aquello que se conoce como una representación descriptiva, es decir, como ves la foto de la Asamblea Legislativa, yo creo que contiene. Sí. Contiene muchas cosas, ¿no? Todo. Es decir, es una mistura muy interesante donde uno se ve reflejado realmente ahí el país, ¿no? Ya luego es ver si eso, en términos de lo que es ya lo sustantivo, es decir, lo que se conoce como la calidad, qué es lo que hacen, ¿no? Ahí, por ejemplo, pero sí hay figuras, creo, jóvenes, hay diputados y representantes jóvenes que hacen cosas que me parece que son bastante proactivas, ¿no? Tanto del oficialismo como en la oposición. O sea, sí hay, yo veo más bien en la composición, sobre todo la de hoy, la Asamblea Legislativa, a diferencia de las anteriores, incluso hay algunos congresistas que están por terminar su carrera universitaria. Antes no había eso. Es decir, la composición tampoco está ya plagada, llena, es decir, ya no es predominantemente plagada de abogados. Ya no.
hay otro tipo de rubros, hay otro tipo de gente que se dedica a otro tipo de profesiones. Entonces, claro, hay una mezcla ahí interesante, que eso, de alguna forma, creo que ya hemos dado ese salto, ahora tendríamos que dar el siguiente salto, y es el tema de qué significa esta cuestión de lo que hablaban hace rato Fernanda y Jimena y la senadora también, de una cosa es garantizar que las cuotas estén presentes en la ley, pero otra cosa también es hacer entender a la población y hacer entender a nuestros políticos también aquel principio que dice la teoría del feminismo de estar en un puesto también cuenta. Es decir, más allá de que garantices que tiene que cumplirse el tema del 50-50, no hay duda de que el lugar que ocupas en un puesto de decisión cuenta, y cuenta muchísimo, ¿no? A partir de ahí, yo creo que más bien explorar esta lógica de quizá hasta la concientización, si quieren un poco a nivel global, de no se trata de portarnos nosotros, es decir, los hombres, como buenitos con las mujeres, siéntense y compartimos la mitad y la mitad. No es eso, sino más bien se trata de que juntos podemos construir pues algo finalmente, y además que ese lugar de decisión sin duda repercute, ¿no? Repercute la decisión que vas a tomar, no necesariamente pensando además en los términos en los que no, yo voy a decidir solamente y voy a tomar decisiones solamente para las mujeres, no, sino porque creo que es un trabajo conjunto, es un trabajo que finalmente se complementa, ¿no? El tema de jóvenes, Jimena, en el debate propio de la ley electoral, es decir, ¿cómo se está manejando? Porque lo cierto es que, reitero, si uno se fija el tema del padrón electoral, ¿no? El 50% del padrón tiene menos de 40 años. ¿Tus listas vienen, más allá que vengan 50-50, con gente menos de 40 años? Ahí deberíamos brincarnos a debatir incluso otra ley, ¿no? La ley de organizaciones políticas, porque son los partidos los responsables de las listas. Son los partidos los responsables de llevar candidatos con currículum y no con prontuario. Son responsables los partidos de que hayan más mujeres, y alguien dice, ¿por qué? Solo porque tienen ovarios deberían ser los más capaces. No, pues hay mujeres capaces, pongan a las más capaces y a los más capaces. Y a los más capaces, ¿no? Sin duda. Y también son los partidos responsables de que hayan jóvenes, de que hayan, es decir, de que representen la diversidad de la sociedad boliviana, y mejor si es proporcionalmente, ¿no es cierto? Entonces, la gran responsabilidad es de ellos. Y porque ellos presentan listas para los gobiernos, para los parlamentos, etcétera, y para los departamentos, para las gobernaciones y los municipios. Entonces, sería importantísimo que los partidos se pronuncien respecto a esta ley, porque yo quiero hacerles notar, no voy a hablar de Evo Morales porque no está habilitado para ser candidato, pero en el MAS son Álvaro García Linera, Carlos Romero, Héctor Arce, en su momento David Choquehuanca, todos hombres. Y vas al grupo de los 6 en la oposición, y Tuto, y Carlos Mesa, y Samuel, y Rubén, y Luis Revilla, y Víctor Hugo. Y si fuera del grupo ves las encuestas, es Félix Pazzi, todos son hombres. Entonces, la sociedad está gritando que las mujeres estamos en todas partes y hasta aún mejor capacitadas. En algunas carreras hay más hombres que mujeres, Susana. Entonces no hay el pretexto en la capacidad. Perdón, más mujeres que hombres. Entonces no hay el pretexto en la capacidad. Bueno, sería sano que, como Samuel me lo dijo a mí, lo diga públicamente, que lo diga Rubén Costas, que se pronuncie Carlos Mesa, que se pronuncie Álvaro García Linera, ¿no? Patricia, ¿no ayudaría? Ya lo han planteado los partidos de oposición, unas primarias, ¿no ayudaría? Abrir unas primarias dentro de los partidos, ¿no ayudaría a que realmente todo esto que se está poniendo en la mesa sea por lo menos respaldado, ¿no? Empujado, si quieres, por la sociedad? Ya no estaría simplemente en la decisión de la asamblea, ¿no? Sino también participan ahí, pues, militantes, ¿no? Es que yo creo que la mujer es un sujeto político electoral, pero no es un sujeto político elegible. Y es porque la propia sociedad no ha tomado conciencia de que la mujer puede ser elegible. No nos han dejado, en muchísimo tiempo, en siglos no nos han dejado, y no es solamente el caso de Bolivia, pese a que Bolivia es el país vanguardista en tener 50-50. Nosotros en Bolivia hemos sido los primeros en tener una ley
que sancione la violencia contra la mujer. Somos el primer país y el vanguardista en tener una ley que realmente toda acción contra la mujer esté dentro de un marco delictivo, tenga que ser sancionado. Somos un país pionero en esto del 50-50, porque en la década de los 90 hemos empezado con el 30%, después el 50%, y ahora hay presencia de la mujer en la asamblea, pero no con participación plena, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia desde la sociedad para que este sujeto político, que es la mujer electorable, sea elegible. A ver, Fernanda, y para cerrar, porque me tengo que ir a un corte, ¿qué es lo que la ley ay, ¿cómo se llama? La ley la que te preguntaba a ti. La ley electoral. La ley de organizaciones políticas. Abrir unas primarias, abrir unas primarias, ¿no es cierto? No ayudaría, ¿qué dicen los partidos? Ustedes lo han planteado, creo también. A ver, yo creo que no pasa simplemente por una acción y no pasa simplemente, estoy de acuerdo con la senadora, las mujeres, ha dado la sensación la sociedad durante todos estos años que las mujeres no somos elegibles, y eso es cierto. No aparecemos ni siquiera en las encuestas las mujeres. Creo que hay una invisibilización por parte de años de una construcción sociológica de identidad muy fuerte dentro de la sociedad. Las sociedades no son neutras. Y particularmente en América Latina tenemos sociedades muy machistas donde está arraigado conceptos y valores que además están dentro de la naturalidad ya de la convivencia dentro de la sociedad. Efectivamente, yo creo que estamos hablando de un tema además muy delicado, porque hablaba Marcelo y decía con mucha precisión, es un tema de poder. A nadie le gusta ceder poder. ¿A quién le va a gustar ceder poder? Cuando las mujeres entramos a la arena política, a la arena pública, la violencia que se vive y se vivía y se vive en el ámbito privado pasa al ámbito público. ¿Por qué? Porque somos todavía parte de una sociedad muy patriarcal. El paquete de leyes que favorecen a la mujer ha sido impulsado en el último tiempo por el movimiento al socialismo. Esta ley consolida, ¿no? Todo, digamos, este paquete normativo, que evidentemente luego iremos avanzando en el camino y nos daremos cuenta que faltan un montón de cosas, pero esta ley te consolida, digamos. Esta ley consolida ¿Por qué no? ¿Por qué no se siente un apoyo, digamos, a ver, te digo una cosa intenso de los partidos por pero es que la sociedad, les quitas poder. La sociedad, lo que te repito, la sociedad no es una sociedad en la que dicen, pero es muy fácil que vaya una mujer y candidate. ¿Cómo si no tienes los mecanismos para además promover el empoderamiento de la mujer? Tanto desde el Estado como desde las organizaciones políticas. Por ejemplo, hemos propuesto, Jimena Costa ha propuesto, y también he propuesto una propuesta para la ley de organizaciones políticas. Sí. Financiamiento con enfoque de género, capacitación a las mujeres, porque no es cuestión de que estamos en el mismo nivel, digamos, no solo de capacitación, sino de apoyo de las propias organizaciones políticas. Ahí yo difiero, los hombres también necesitan capacitación. Pero yo digo en general, en general. Uno ve cada cosa. En general. Y esto bueno, no es, matriarcados. Y esto no es una ley que venga a ser, primero es una adecuación, y eso es muy importante de recalcar. Esto ya está en la Constitución. Ahora, si no se quiere cumplir la Constitución, eso sí es corrupción. A los que decían que la corrupción es lo importante, bueno, pues la corrupción también es no cumplir la Constitución. Entonces quiero un corte que es en esta casa, no es hotel. Estamos hablando del proyecto de ley de paridad que ha puesto sobre la mesa varios temas. Esta casa no es hotel, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado en un debate interesantísimo, intensísimo de las cosas que pasan dentro de la Asamblea Legislativa. Otro día vamos a hacer un programa aquí con las
diputadas para que nos cuenten estas cosas que van pasando, porque tiene que ver cómo es el quehacer político, ¿no? En el espacio donde naturalmente se debe hacer política en el país, cómo es el quehacer político de los varones frente a las mujeres. Jimena en alguna declaración contaba que incluso el proyecto de ley hubiera sido sustraído, ¿no? No es la primera vez que nos enteramos de una sustracción de un proyecto de ley. También se contó de algún otro que no viene a colación en este momento, pero es decir, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Robos de proyectos de ley dentro de la Asamblea, por favor, Dios mío, ¿en qué estamos? El punto es que de repente somos la mitad de mujeres y algunas todavía no ocupan su espacio. Pero conclusión, tenemos Estoy cerrando. Conclusión. Las que llegamos y ocupamos nuestro espacio tenemos todavía batallas que dar, como el acoso, como que te sustraigan la ley, pero no importa. No reaccionarían con tanto miedo si no fuera que avanzamos. Y las mujeres tenemos que avanzar, como los jóvenes, como todos los que no tienen una representación como les corresponde hoy en el país. Y por eso esta ley se constituye en un aporte para ello. Ojalá que usted que nos está viendo también la apoye. Gracias, Jimena, por haber estado esta noche. Patricia. Yo creo que la ley garantiza un espacio a las mujeres, pero la ley por sí sola no va a garantizar una participación plena. Las mujeres tenemos que tomar una actitud diferente, tenemos que cambiar entre nosotras mismas, no tenemos que ser mujeres utilizables para que el patriarcado siga dañando nuestro desarrollo, y creo que esta es una buena iniciativa y las vamos a considerar para adherirnos. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Fernanda, tu conclusión. Bueno, creo que hay muchos hombres que se comprometen con la lucha de las mujeres. Sí. Y están ahí y están ayudando y están impulsando, porque la sociedad va a ser más justa y vamos a tener un país más inclusivo en la medida en que las mujeres vayamos ocupando mayores puestos de decisión y que realmente estemos no como adornos, sino ejerciendo las funciones y ejerciendo los liderazgos. Creo que este binomio paritario además no hace más que adecuar a la Constitución un principio que ya está constitucionalizado, que es el de paridad. Solamente falta el órgano ejecutivo para que tengamos una paridad plena en todo el país. Y espero que si no se aprueba este proyecto de ley, aunque queda el desafío para los 2/3 del movimiento del socialismo, la sociedad desde su lugar, desde toda esa sociedad que es dinámica, obligue a que las organizaciones políticas, sean de oficialismo o de oposición, lleven una mujer en el binomio. Gracias por haber estado esta noche. Gracias. Marcelo. Sí, a ver, el respeto a la conducta de los políticos. Yo creo que la responsabilidad hoy día que nos están queriendo vender los políticos, digo, con hombres, la responsabilidad está siendo disfrazada, creo, de ciertas prioridades que tienen que ver con intereses, básicamente, ¿no? Es decir, aquello que ellos hablaban de, no es pues prioritario hablar de esto cuando hay que hablar de otros temas, ¿no? Es decir, no, hay que generar, yo creo, aquello que decían las diputadas igual y la senadora también en algún momento, la responsabilidad política. Y la responsabilidad política no solamente pasa por esto, sino también pasa, creo que es bueno discutir en algún momento también esta idea de quiénes entran en las listas. Yo quiero ¿no? discutir que eso. creo que es muy importante, yo creo que es central para luego entender cómo vamos el futuro de nuestra política se mide en función de las listas, es decir, de quiénes integran esas listas, ¿no? Más allá de que sea hombre y mujer. Te agradezco mucho, Marcelo, haber estado esta noche con nosotros. Mucho que ustedes han estrenado en esta casa, no es hotel. Esperamos que sea la primera de muchas veces que estén acá. Gracias, Fernanda. Gracias, Jimena. Como siempre, me da mucho gusto tenerlas. Gracias a usted que me ha acompañado esta noche. Seguimos pensando, por lo menos, teniendo sobre la mesa el tema de la ley de paridad. Quédese en la programación de ATV. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.